que trata de la evaluación del multicriterio para la planificación del aumento de los recursos hídricos, teniendo en cuenta el cambio climático. En este trabajo de investigación se va a hablar, por ejemplo, de la metodología de investigación que consta de dos etapas. Se hablará del modelo climatológico, modelos del ciclo general, el CEMIP 5, la reducción del CEMIP 5 a la escala global, el software que se ha utilizado para hacer el modelamiento, que es el Mike Hydrobasing. Este trabajo de investigación tiene por objetivo comprender la metodología del análisis multicriterio para la planificación del aumento de recursos hídricos. En la metodología de investigación, como anteriormente les he mencionado, consta de dos etapas. En la primera etapa se hará una revisión de la literatura usada en el artículo a investigar para comprender procesos y también la obtención de datos de entrada que se usa en este artículo. En la etapa 2, en esta etapa se hará un análisis de flujo del trabajo que fue aplicado en este artículo para obtener resultados. Por ejemplo, aquí en esta figura, como podemos observar, en los datos de entrada se ha considerado proyección de la población, proyección de demanda del agua potable, esquema de suministros de aguas existentes y también propuestos, y la proyección del clima húmedo medio y seco. Luego de obtener estos datos de entrada, procedemos a hacer la simulación con el software MyHydroBasing y obtenemos los resultados, como es el caso del índice de recursos hídricos, con siglas sería el WRE. También obtendremos el rendimiento desarrollado, el flujo promedio, o también como el caudal promedio y el caudal residual. Luego de obtener estos datos, vamos a obtener otros datos también, que es la disponibilidad del agua, la capacidad de reserva del sistema, eh, la resiliencia la resiliencia climática, la capacidad de rendimiento al desarrollo y la capacidad de caudal del ambiente. Por ejemplo, en acá el modelo climatológico. Este modelo climatológico es una herramienta bastante importante para mejorar nuestra comprensión y predecibilidad del comportamiento climático. Eh, este modelo climatológico se basa en un sistema de ecuaciones diferenciales que estos además están basados en la física y en el movimiento de fluidos y la química. Por ejemplo, acá el GCM, que significa el modelo de circulación global, considera un espacio tridimensional discretizado en una cuadrícula, así también con su evolución temporal. Por ejemplo, en aquí observamos estos modelos climatológicos. En 1970 ha considerado factores, por ejemplo, la lluvia y el CO2. En 1980, años después, se ha considerado, por ejemplo, la nube, el hielo. A la vez de considerar estos parámetros, se ha considerado parámetros así, la nube, el hielo y la superficie terrestre. A medida que ha ido avanzando el tiempo, se ha ido mejorando los parámetros climatológicos. Por ejemplo, acá para el IPC ha considerado en el 2007 los fenómenos químicos y la vegetación, por ejemplo. Por ejemplo, el modelo climatológico se basa en ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, esta ecuación diferencial es la ecuación de Navier-Stokes. Como se ha mencionado anteriormente, el modelo climatológico se basa en cuadrículas discretizados. Por ejemplo, acá podemos observar, tenemos datos presentes y con este modelo podemos predecir cómo va a ser el comportamiento climático en años futuros y también en años pasados, por ejemplo. Ahora, la proyección de la población. En este artículo se estimó la demanda doméstica, la comercial, la institucional y también la industrial. En la población pues, se ha considerado el consumo per cápita y también como el agua no contabilizada. Estos datos fueron obtenidos de las publicaciones, como es el caso de la Compañía Estatal del Agua, que es el ANGOR en 2020, también los datos publicados por la Comisión Nacional de Servicios de Agua, que es SPAN en 2020, y el Plan de Estructura de Estado de Selangor, que es el Plan Malasia del 2017. Por ejemplo, en acá la proyección de la demanda del agua, para la parte de la proyección de la población,
se puede estimar con una tasa de crecimiento para años futuros, pero en este artículo se ha considerado otra metodología, como es el caso de, se ha utilizado el análisis del modelo de planificación. Por ejemplo, para la proyección de la población se ha extrapolado hasta el año 2050 en base a la tasa de crecimiento decenal. Por ejemplo, los datos de la población derivados se adopta como un escenario demográfico medio y utilizando el análisis del modelo de planificación se logra extrapolar esos datos requeridos para datos futuros. Por ejemplo, en acá podemos este símbolo que es el círculo que dice Plan Malasia. Este es Plan Malasia. Tenemos estos datos que también se aproximan al otro, al Iris Langor. En acá, pues, esta línea recta perdón, esta línea curva que observamos acá es la línea de la población actual. Y con estos datos, que luego de obtener estos datos, por ejemplo, aquí los datos están obtenidos hasta el año 2050, podemos también hacer una extrapolación para obtener datos de la población, por ejemplo, para el año de 2100. La metodología de la proyección de la demanda del agua. Por ejemplo, para la población atendida se ha considerado un factor de servicio de 100%. Luego de considerar esto, se ha considerado demanda del agua doméstica con un factor de servicio que es el 100%, la demanda del agua comercial y también de la institucional que se ha considerado un factor de servicio del 15% y la demanda del agua industrial se ha considerado del 20 al 40%. Luego de obtener estos datos, obtenemos la demanda del agua potable total. Por ejemplo, en acá tenemos un esquema de suministro de agua propuestos por el artículo. Acá observamos es la cuenca de, Kua- de Kuala Lumpur, por ejemplo. Acá observamos la presa de Batu Dam, que ya son presas existentes, y la presa de Klang Gate también es otra existente. Acá en la imagen se muestra las plantas de tratamiento, las presas que van a ser propuestos y también los ríos, como se puede observar acá. Luego de estos datos, luego de obtener todos estos datos, la proyección de la población, proyección de la demanda del agua, el modelo climatológico, eh, procedemos a ingresarlo en el MIC Hydro. Algo, algo que me estaba olvidando acá en el modelo climatológico, perdón. En este modelo climatológico, si nosotros queremos obtener datos más precisos en unas zonas específicas, nosotros tenemos que reducir su escala. Hay muchos métodos para la reducción de escala. Reducimos la escala y mientras más de escala, nuestro modelo de cambio climático va y vamos a poder añadir factores más poco predecibles, por ejemplo. Ahora, luego de obtener todos estos datos, procedemos a ingresarlo al software MyHydroBasin. Pero ¿qué es el MyHydroBasin? Es un software que nos ayuda para la gestión y la planificación integrada de recursos hídricos. Por ejemplo, una de las aplicaciones de este software es en la hidráulica fluvial. Por ejemplo, el estudio del análisis de inundaciones, diseño de aluvión, inundaciones, sequías en el análisis de rotura de presas, etcétera. Luego de obtener estos datos, el Microdrop nos da una serie de tiempo real. Puede derivar con estos datos, con estas series de tiempo real, se pueden derivar de duración de líneas a recursos hídricos, como podemos ver acá. Por ejemplo, en acá tenemos para un clima húmedo, clima medio y un clima seco. Ahora, en los subindicadores propuestos para el aumento de los recursos hídricos, nos vamos a enfocar mayormente en la disponibilidad del agua, ya que esto depende bastante de, 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 de cuánto, o sea, cuánto gasto se va a hacer, cuánto gasto va a hacer la población
para el servicio de agua y la capacidad de reserva del sistema, ya que anteriormente se han propuesto nuevos sistemas de reservas de agua y tenemos que ver cuánta capacidad de reserva necesitamos para cubrir la demanda del agua. Por ejemplo, anteriormente se ha mencionado en la proyección de población que la población va creciendo en función a un intervalo, en función a una tasa de crecimiento. Por lo tanto, para el año 2050-2100, la demanda del agua del hoy no va a ser lo mismo que el anterior. La demanda del agua va a ser mayor. Por lo tanto, en acá han propuesto nuevos sistemas de reservas de agua. Por ejemplo, en acá para la disponibilidad del agua, cuando analizamos su ecuación, observamos que el WRI, que significa índice de recursos hídricos para el percentil 50, menos que el índice de recursos hídricos para el percentil 90, aquí observamos, mientras mayor sea el percentil 50, va a haber disponibilidad del agua. Pero si en caso contrario el percentil 90 es mayor al percentil 50, va a sufrir una escasez del agua. Por ejemplo, en la capacidad de reserva de agua, por ejemplo, si el RC es mayor a 1, indica que hay reserva de agua, pero en caso va a haber un déficit de reserva de agua. ¿Qué quiere decir que la capacidad de reserva sea menor que 1? Eso quiere decir que va a haber mayor demanda que la capacidad que puede almacenar el agua, pero, perdón, el sistema de almacenamiento. Ahora, en conclusión, se ha logrado comprender el análisis multicriterio para el aumento de recursos hídricos, así como también el funcionamiento de los modelos de equilibrio